Mi historia empezó hace 8 años, cuando cumplí 18 y me quedé sin hogar. Crecí en un hogar con muchos abusos físicos y verbales. Mis dos padres bebían mucho, así que cuando mi padre no nos hacía daño a mí y a mis hermanos, estaba bebiendo o perdiendo el trabajo. A pesar de su relación tóxica, mi padre se quedó porque mi madre tenía derecho a una vivienda de la sección 8. A mi madre no le importaba que mi padre nos hiciera daño, ya que de algún modo encajaban a su desastrosa manera. Así que cuando cumplí 18 años y terminé el instituto, me fui de casa y viajé por todo el país. Fui de California a Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y, finalmente, Carolina del Sur. No fue un viaje directo y tardé 2 años enteros en acabar en Carolina del Sur. Durante este tiempo no trabajé y dependía de pedir dinero para salir adelante. Puede que mi hermano y mi hermana me echaran de menos, pero a mi madre y a mi padre no parecía importarles. Durante mi viaje, conocí a mucha gente mala, pero también alguna buena. Decidí quedarme en Carolina del Sur porque encontré un trabajo por las noches como cajero en la farmacia. Por aquel entonces no tenía casa, así que utilizaba el gimnasio para duciarme y llevaba todas mis cosas en la mochila. Las cosas cambiaron mucho para mí cuando conocí a una chica llamada Carol. Yo tenía 20 años y ella 19 cuando nos conocimos. Carol llevaba trabajando en la farmacia unos 6 meses antes de que yo empezara. Durante uno de nuestros descansos, hablamos y le conté lo mal que lo había pasado con mis padres. Me contó que su padre también había sido maltratador, pero no entró en detalles. Después de contarle mi historia, empezó a comer conmigo a menudo. Un día me pidió que la acompañara a un evento de fin de semana, que acabó siendo como una cita. Durante ese tiempo, por fin le hice saber que era un sin techo. Fue muy amable y me invitó a su apartamento, donde vivía con una compañera de piso. Pasé la noche en su casa y acabé mudándome, pero su compañera de piso no estaba contenta, así que decidimos tener nuestro propio apartamento de un dormitorio. Nos convertimos en pareja y todo iba bien entre nosotros. No discutíamos mucho y ella no parecía alguien a quien le gustaran las peleas. El único problema que teníamos era que estaba muy triste y tenía cambios de humor repentinos. Sentía que me ocultaba algo porque evitaba hablar de su familia. Entonces, unos 2 meses después de empezar a vivir juntos, por fin me habló de su infancia. Me contó que su madre falleció durante el parto cuando ella era pequeña y que su padre empezó a abusar de ella. Su padre solo tenía 17 años más que ella, así que sus padres la tuvieron muy joven. Era alcohólico, igual que mi padre, y esos pequeños delitos le llevaron a la cárcel. Así que al crecer, mi novia tenía que quedarse con parientes que no eran mejores que su padre. Así que cada vez que él salía de la cárcel, ella se sentía feliz porque podrían volver a vivir juntos. Pero entonces él hacía algo malo y lo volvían a detener y volvía a pasar lo mismo. Me sentí muy mal por mi novia cuando me lo contó, sobre todo porque nunca antes lo había compartido con nadie. Su padre llevaba ya 3 años en la cárcel y le quedaban 2 más. Ella no había ido a visitarle por cómo la trataba. Me dijo que quería encontrar a alguien estable en su vida y en eso me convertí para ella. Por aquel entonces yo no conocía realmente la terapia, pero mirando hacia atrás, a ella realmente le habría venido bien una. Pude apoyarla un poco porque sabía escuchar y nunca la juzgué. Podía sentirme identificado porque yo tenía un padre maltratador y negligente, aunque en realidad no abusaba de mí. Mi situación era la de un padre violento y una madre que me veía como una forma de conseguir ayuda para la vivienda y cupones de alimentos para seguir adelante. Cuando llevamos unos 4 meses de relación, mi novia mencionó que algo le preocupaba y que necesitaba compartirlo conmigo. Entonces me reveló que había visitado a su padre en la cárcel. Me quedé perplejo y le pregunté por qué. Al fin y al cabo, no era la misma persona que se había aprovechado de su inocencia y había abusado de ella cuando era joven. Me dijo que sí, pero que quería cerrar el caso y necesitaba enfrentarse al demonio que veía como su padre. En cierto modo comprendí su punto de vista, porque a mí también me gustaría tener la oportunidad de enfrentarme a mi padre, que me maltrataba físicamente. La consolé y deseé que me hubiera traído con ella. Me dijo que quería hacerlo sola y que era una batalla para luchar sola. Le dije que estaba a su lado por si me necesitaba. Nos comprometimos a no ser nunca como nuestros padres y a hacer algo de nuestra vida. Yo me matriculé en una escuela de oficios para convertirme en técnico de reparación de aire acondicionado y ella quería ser radióloga. Cuando llevamos casi 2 años de relación yo estaba haciendo mi aprendizaje como técnico cuando ella se quedó embarazada. Por entonces yo trabajaba en horarios extraños, así que no estaba en casa. Cuando estaba en casa durante el embarazo, su padre salió de la cárcel y el primer lugar al que fue a visitar a mi novia a nuestro apartamento.
Vino cuando yo no estaba en casa y mi novia no me lo dijo y no te creerías cómo me enteré de su visita. Como mi novia estaba embarazada y estudiaba, tuvo que reducir sus horas de trabajo, así que yo era el principal sostén de la casa. Entonces empecé a notar que mi novia no pagaba la factura cuando debía y se retrasaba y entonces cogía el dinero 2 veces. Esto ocurrió varias veces hasta que me enfrenté a ella. Fue entonces cuando empezó a llorar y me dijo que su padre había salido de la cárcel. Le pedía dinero para ayudarle a empezar de nuevo y no volver a hacer cosas malas. Ella no quería que se metiera en líos, así que empezó a darle dinero, creyendo que se lo devolvería. Estaba muy enfadado. No podía creer que después de todo lo que le había hecho, tuviera el valor de venir a mi casa y pedirle dinero. Pensé que mi novia era demasiado confiada, así que decidí mantenerla al margen de mi cuenta bancaria y empecé a pagar las facturas yo solo. Le dije que no le diera nada a su padre, pero que si intentaba engañarla y ella seguía pensando que tenía que ayudarla, que utilizara su propio dinero, no el mío. La primera vez que le vi fue después de que naciera nuestro hijo. Entró en la habitación para visitar a mi novia y al bebé. No quería que las cosas fueran incómodas, así que no me enfrenté a él como realmente quería. No actué amistosamente ni fingí que me gustaba porque yo no soy así. Me repugnaba que un hombre pudiera tratar así a su propia hija. Cuando se marchó, hablé severamente con mi novia. Le dije que no quería volver a ver a su padre. Cuando llegó el bebé, empezamos a discutir más, sobre todo a causa de su padre y del hecho de que dejara los estudios. Ella creía que no necesitaba educación. Como yo ganaba bien y el dinero que ella ganaba en el trabajo no se destinaba a los gastos de la casa, empecé a sospechar que se lo enviaba a su padre. Le preguntaba si su padre la maltrataba de verdad porque su comportamiento no coincidía con lo que yo esperaba de alguien que había pasado por lo que ella había pasado. Decía que intentaba controlarla y que, independientemente de lo que su padre le hiciera, era la única familia que temía que se preocupara por ella. Esto me dolía porque parecía que ignoraba nuestra relación y a nuestro hijo. Una vez tuve que hablar directamente con su padre para que dejara de venir a mi casa y pedir dinero a mi novia. Incluso intentó intimidarme, pensando que me intimidaba fácilmente porque había estado en la cárcel, pero no me eché atrás. Me mantuve firme. Me enfrenté a él por la forma en que trataba a su hija y lo negó todo, afirmando que todo era falso y que nunca había ocurrido. Cuando le conté lo que había dicho su padre, se enfadó mucho. Dijo que debía ser una conversación privada y me acusó de utilizar contra ella algo que me había confiado. A partir de ahí, nuestra relación tomó un mal carril. No solíamos discutir ni ser malos el uno con el otro, pero cuando su padre se involucró, las cosas cambiaron y nuestra relación se volvió malsana. Su padre consiguió por fin un apartamento e intentaba rehacer su vida para ganarse el respeto de su hija. Ella le admiraba por ello, lo cual me frustraba. No entendía por qué le admiraba por hacer lo que cualquier persona normal debería hacer. Supongo que tenía pocas expectativas. Una vez nos peleamos y se enfadó conmigo. Se llevó a nuestro hijo a su casa. Así que fui al piso de su padre y me enfadé mucho. Volvió con nuestro hijo al día siguiente, y le dije que no volviera a llevarlo a casa de su padre. Empecé a sospechar que pasaba algo entre mi novia y su padre cuando el vecino me dijo que el coche de mi novia solo volvía a casa unas horas antes que el mío, lo que significaba que pasaba todo el tiempo en otro sitio. Además, nuestra vida de alcoba se volvió inexistente, ya que siempre estábamos discutiendo y distanciándonos. Entonces, un día de Acción de Gracias de 2015, volé de vuelta a California para visitar a mis padres y hermanos con mi hijo. Mi hijo tenía entonces 1 año y mi novia no vino conmigo. Nuestra relación era tan tóxica en ese momento que discutíamos todo el tiempo, así que no habría sido un viaje agradable si lo hubiera traído. Fue un buen viaje porque mi hermano y mi hermana pequeños iban por mal camino, igual que nuestros padres, y les dije que podían venir y quedarse conmigo después de Navidad. Tal vez les gustaría Carolina del Sur y tendrían una segunda oportunidad en la vida después del viaje cuando volví a casa con mi hijo a Carolina del Sur. Mi novia no estaba en casa. Me dejó una carta diciendo que estaba de viaje con su padre. La llamé, pero no contestó. Me sorprendió que una madre abandonara a su propio hijo. No tenía claro que mi novia y su padre tuvieran una relación sentimental. Acudí a los tribunales, pero no conseguí que le retiraran la patria potestad. Tras 2 meses de su desaparición, reapareció después de volver. Quiso volver a nuestra vida culpándome de su desaparición, diciendo que como intentaba demostrarme algo le molestaba que me fuera a California sin ella. Le pregunté si mantenía una relación romántica con su padre y afirmó que no era asunto mío. Cuando volvió, le dije que nuestra relación había terminado y que quería que se fuera de mi piso y que no se iba a llevar a nuestro hijo con ella.
Fuimos al juzgado y a pesar de todas las pruebas que aporté demostrando que abandonó a nuestro hijo y que mantiene una relación extraconyugal con su padre, el juzgado dijo que no era suficiente y nos dio la custodia compartida de nuestro hijo. Para mi horror, mi hijo tiene que quedarse con ella y con su padre el 50% del tiempo. 4 meses después, mi novia se quedó embarazada y yo estaba seguro de que era de su padre porque sabía que no salía con nadie más en ese momento y que vivía sola con su padre. Contraté a un abogado para que viera el caso contra ella porque no puedo permitir que mi hijo crezca en ese campo rodeado de esto. Mi hermano y mi hermana se mudaron conmigo. Estaban rehaciendo su vida y también me están ayudando a criar a mi hijo para que tuviera gente que le quisiera con quien quedarse en vez de mi ex y su asqueroso padre. Después de que mi exnovia diera a luz a un niño que hizo con su padre, reunimos suficientes pruebas para demostrar que el niño era producto de un incesto y mi exnovia y su padre fueron detenidos y acusados de incesto después de que el Estado realizara una prueba de ADN. Por suerte o por desgracia, me informaron de que la niña acabó falleciendo en el centro médico de Charleston, debido a una complicación relacionada con el incesto. Pude presentar la detención policial ante el tribunal y conseguir con éxito la custodia exclusiva de mi hijo. Esta vez, una vez concluido el proceso judicial, el padre recibió una condena de menos de 1 año de prisión y mi exnovia fue multada con menos de $1,000 sin enfrentarse a penas de cárcel. Hasta ahora, no ha cesado en su intento de involucrarse en la vida de nuestro hijo. A veces me cuestiono si estoy siendo egoísta al restringir su acceso a él, pero creo que estoy salvaguardando su bienestar. A menudo parecía una madre capaz. El hecho de que abandonara a nuestro hijo sigue siendo una preocupación importante. Sin embargo, lo que me preocupa es que, cuando liberen a su padre, vuelva a dejarse influir por él, y quiero asegurarme de que mi hijo no crezca en un ambiente así. Mi objetivo es proporcionarle una vida mejor que la que yo viví. Hace todo lo posible por convencerme de que su relación con su padre ya no es inapropiada y que ahora sale con otra persona. A pesar de ello, me ha llevado a los tribunales varias veces para intentar recuperar la custodia, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.